Os doy la bienvenida de nuevo. Me voy a poner a pintar aquí en este lienzo pequeñito para practicar técnicas nuevas para mí, y voy a intentar hacer una que he visto que voy a ver si me gusta cómo queda, y le empiezo dando un poquito de pintura blanca que después le pongo otro color para hacer una base homogénea y que los colores queden fundidos y finos. Le he puesto un poco de medium para que quede un poquito de brillo la pintura y quede más fluida, y le voy aplicando así el color, mezclándolo los dos, jugando con la pintura, mezclando que se mezcle la parte de abajo con blanca con la superficie azul que he puesto. Y ahora con una brocha de pelo de cabra, que es muy suave, pues lo voy a fundir para quedarlo así más o menos homogéneo el color, que quede un poco más difuminado. Ahora he esperado que se seque completamente y le aplico un verde manzana clarito y bastante luminoso. Y abajo le pongo un verde oscuro. Lo voy aplicando sin orden ninguno, porque después le paso otra vez la brocha ancha para difuminarlo, para fundirlo y que quede una capa fina sobre la otra que dimos primeramente, que ya está seca, sobre la que se desliza bien. Por eso le eché el medium, para que quedara brillante, para que se deslice bien la pintura. Aquí le he puesto 3 tonos de color. Le estoy salpicando con agua, que es agua, no es alcohol ni es ninguna sustancia química, es agua. También se puede hacer con alcohol, otro día probaré, pero hoy estoy probando con agua. Y dejo que repose un poquito el agua y va levantando la pintura fresca, porque el agua las salpicaduras de agua las he echado inmediatamente sobre la pintura fresca. La dejo un poquito, le pongo un papel para levantar la pintura y quedan las marcas del agua. Y se me ve debajo la primera capa que di. Con mucha suavidad, para que no me traiga más pintura de la cuenta, para que me traiga solamente las gotitas de agua que haya echado. Y va haciendo estas marcas, estos círculos y estos patrones tan bonitos. Cuando se seca completamente, le aplico otra capa del primer color junto con el blanco, que es un gris azulado. Le pongo también blanco, también una capa bastante finita, diluida en el medium, y también la fundo con la brocha suave. Es lo mismo que hice antes. Vuelvo a ponerle agua con la pintura fresca, así a salpicadura,
algunas manchas para que queden más gruesas, controlando dónde las pongo un poco para hacer la composición más o menos como a mí me gusta, ¿no? Ahí se aprecia cómo las manchas más grandes se van abriendo y van levantando la capa de pintura blanca. Que al poner el papel absorbente, es un papel común de cocina, se trae el agua y se trae también la pintura y se deja ver la capa de abajo. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Se puede hacer todas las veces que quiera, todas las capas de pinturas que quiera, con los colores que quiera, y puedes repetirlo y repetirlo. Mientras más capas pongas, más profundidad tiene. Dándole con suavidad, acariciando el papel para que se traiga solo la humedad, no se traiga toda la pintura fresca. Se traiga solo las manchas. Si quiero le pongo más agua, vuelvo a poner el papel. Ahí se aprecia cómo el agua va haciendo su trabajo. Vuelvo a poner el papel, a levantar y me queda todavía más, quito más pintura aún de la blanca que puse. Otra capa, porque no estaba conforme con la capa blanca que le di, me quedaba como muy calcáreo y no me gustaba esa sensación de tiza blanca, no me gustaba. Entonces le he puesto el verde manzana. He ido jugando siempre con los mismos colores. He puesto el verde manzana y le vuelvo a poner agua. Esta capa es muy finita, es como una veladura. La capa de pintura, me refiero, es como una veladura un poco transparente que se deja ver lo de abajo. Y ahora voy poniendo directamente con el dedo muchas gotitas así más gruesas que quiero yo controlarlas y situarlas donde yo quiero. Y vuelta otra vez a hacer lo mismo. Levantando la pintura con el papel y con el agua. Puedes retirar también con un trapo por las zonas que te guste para darle unos retoques así más controlados, y así es como queda las texturas. Es un fondo muy bonito sobre el que puedes ahora pintar lo que quieras. Puedes poner unas letras, puedes poner... Yo le voy a poner unos círculos con pan de oro así finito. Con un pincel finito le voy haciendo líneas alrededor, solamente voy a marcar los contornos de los círculos y le estoy poniendo el pegamento. He dibujado los círculos en un folio con un compás y luego lo he pasado aquí calcándolo, lo he pasado al lienzo calcándolo. Pero podéis pintar lo que queráis, como si queréis hacer un collage o poner una fotografía encima, poner unas letras, una frase. También quedaría bien ahí con un color de pintura, un rojo fuerte, poner una frase en rojo o según jugando con los colores. Podéis mirar los vídeos de teoría del color que hay en el canal para así saber con los colores que tenéis que jugar. Bueno, pues doy ya por terminado este fondo con texturas. Animaros a hacerlo porque es bastante fácil y rápido de hacer. Gracias por verlo y por suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.